Bien, continuamos en este ciclo de entrevistas en el Parlamento. Le damos la bienvenida y muchas gracias, senador Tabaré Viera, por estos minutos. Comencemos hablando de la situación en este momento aquí en nuestro país, más allá de la situación sanitaria. Bueno, ¿cómo lo ve en sus diferentes aspectos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar de este programa. Un parlamento que está muy vivo. De fondo seguramente se escucharán las notas, la música de un piano que se apronta para un acto oficial. Allá por arriba en la biblioteca tenemos la inauguración de un cuadro que es el segundo retrato de una mujer que se inaugura en este Palacio Legislativo, que en este caso es el de Juana de América. Así que todo esto es muy vivo, por suerte. Qué bien. La situación del país sin duda que está en un marco especial, insoslayable, que es el de la pandemia, el de la crisis sanitaria. La crisis sanitaria afectó sin duda la vida normal, por eso se le incluso denominó la nueva normalidad, afectando, bueno, primero la salud. Lamentamos tantos fallecidos en esta pandemia además mundial, pero trajo consecuencias del tipo económica, social, laboral, porque bueno, hubo una reducción de actividad muy importante, sobre todo en algunas épocas, y de algunas actividades en particular, caso de los espectáculos, la cultura, todo lo que tiene que ver con servicios, restaurantes, fiestas. El turismo se vio afectado, sí, uno de los sectores más afectados. Uno de los sectores más afectados y uno de los sectores más dinámicos. Por lo tanto, tenemos que enmarcar la situación actual en eso. El gobierno de coalición asumió el 1 de marzo del 2020 y a los 12 días, a los 13 días, estalló todo, cambiaron las cosas y por lo tanto muchos planes, como por ejemplo empezar a controlar y a reducir el déficit fiscal y con eso la deuda externa, los servicios de deuda que tanto nos cuestan a todos los uruguayos, se vio postergado, no solo postergado, en definitiva aumentó un poco más el déficit porque hubo que generar el fondo coronavirus para atender toda esta emergencia, tanto lo sanitario como mantener los puestos de trabajo con seguros de paro que se fueron extendiendo en el tiempo, con medidas económicas sociales para sostener básicamente la mediana empresa y la pequeña empresa y el empleo. No obstante, yo creo que dada la circunstancia y en la relatividad que tienen las cosas y los países, nos vamos saliendo bien. Felizmente la pandemia sanitaria se ha dominado bastante. No podemos decir que estamos libres, hay que seguir cuidándonos, pero fue un éxito, sobre todo lo que tuvo que ver con el plan de vacunación, sin duda que ha sido un éxito comparado con otros países. Somos el país con mayor número de vacunados del mundo, ya empezamos la tercera dosis. Se ha sostenido de alguna manera el empleo y hay signos de recuperación en la economía, y por allí con la reciente anunciada apertura de las fronteras, esperemos que el turismo y en esta temporada tenga un vigoroso impulso y seguramente terminaremos el año con un crecimiento económico que va a andar en el entorno del 4% y yo creo que para el 2022 vamos a tener signos más claros de recuperación y sobre todo de comienzo, como está comprometido en el presupuesto, de recuperación salarial. Bien, o sea que en el escenario post-pandemia lo ve favorable, lo ve optimista. Optimista, ahí está. Lo veo con optimismo. Por supuesto que hay cosas que el Uruguay, desde siempre, y más en este momento de crisis mundial, depende de factores exógenos, ¿no? De terceros países. El comercio exterior es fundamental. Los mercados, algunos estuvieron con muchos problemas, pero bueno, empezamos a recuperar con China comprando fuertemente, que es nuestro principal socio estratégico comercial, pero también en la región, esperemos que empiece, siempre dependemos un poquito de la región, esperemos que podamos mejorar en ese comercio exterior, que es fundamental, porque, a ver,
La producción de leche, por ejemplo, en el Uruguay, usted sabe que el 80% de lo que producimos es para exportación. Dependemos mucho de esos precios. Dependemos también de la competitividad, es decir, de hacernos eficientes. Y ese es otro de los grandes debes, de los grandes objetivos, que es mejorar nuestra competitividad bajando sobre todo los costos del país, que hasta ahora tampoco se ha podido afectar en ese sentido. Y bueno, inciden allí tarifas y otros temas que son los que están en este momento en debate, ¿no? Claro, como toda crisis, también uno aprende a apreciar o a valorar más de repente determinadas cosas que antes no se le daba ese valor, como decía recién usted, ¿no? El valor del comercio, el valor de las relaciones internacionales. ¿Se aprendió o se valoró un poco más algún otro aspecto después de esta crisis? Sí, yo creo que el camino está trazado, el propio presidente de la República así lo ha hecho. Uruguay necesita imperiosamente abrirse al mundo. La experiencia del Mercosur, que iba a ampliar nuestro comercio interno, que pasaría de los 3 millones de habitantes a más de 200 millones, realmente no ha tenido el resultado que todos esperábamos. Es claro que los acuerdos del Mercosur nos frenan en cuanto al crecimiento de negocios y de tratados con otros países, y por allí debe estar encaminado entonces la acción de comercio exterior, de nuestras relaciones exteriores, para tratar de lograr, por un lado, que el Mercosur mejore, porque no nos vamos a ir de él, estamos en este barrio, vivimos acá, que mejore la situación del Mercosur, y eso depende de muchos de los vecinos, pero que también mejore en el sentido de que podamos lograr los cambios en el tratado que nos permitan hacer nuevas relaciones comerciales bilaterales con otros países. Bien. O aún con el Mercosur. Creo que también no hay que renunciar a la posibilidad de que el Mercosur mejore en cuanto a hacer acuerdos más favorables para todos los países socios, incluyéndonos a nosotros, con, por ejemplo, bloques como la Unión Europea, que por allí quedó, o con China. De manera tal que es vital dos cosas: mejorar nuestra competitividad, para eso tenemos que bajar costos del país, seguir trabajando en la formación, en la educación de la gente. Estamos en el mundo de la economía del conocimiento, en nuestros costos internos, y apostar a un comercio exterior que nos abra nuevos mercados mejores, más firmes para nuestros productos, y son las bases de un crecimiento, ¿no? Como lo decía recién, ¿no? La educación, ¿no? El conocimiento, otro de los sectores más afectados dentro de la pandemia, ¿no? Sí, claro. La educación viene sufriendo en el Uruguay un decaecimiento desde hace muchos años. No lo digo como una simple crítica política, sino como una constatación a través de los indicadores. Los indicadores de pruebas, de conocimientos y de aptitudes que se le hacen a los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, muestran que no solo en horas de clases, no solamente en el número de alumnos, sino no solamente en la cantidad de egresados o de que abandonan su carrera, que es muy importante, en el número de estudiantes que no termina la enseñanza secundaria, sino en la calidad, en el nivel de conocimiento, en aquellas áreas básicas como son las matemáticas, como es la lectura, las ciencias. Ha sufrido un decadecimiento. En este momento, en este mundo tan competitivo y en el que dependemos tanto justamente de la capacitación de cada uno, es fundamental mejorar. En eso está comprometido nuestro gobierno de coalición, en eso se está trabajando. La gran reforma de la ANEP, o sea, fundamentalmente en la educación pública, el crecimiento obviamente en el sector terciario y el acceso a la educación terciaria y a la educación permanente son básicos. Claro. Así como encontrar los recursos para apostar más a la investigación, a la ciencia, a la innovación.
que ¿Y a por qué allí... se puede deber de repente ese debilitamiento en la educación? Mire, yo creo que eso se Porque debió estamos viendo los resultados, a una ¿no? reforma, a una reforma educativa en el año 2006-2007, la nueva ley de educación, en la cual se aflojaron, digamos, la política fue el perder los controles, el nivel de exigencias, tanto para docentes, porque por ahí empiezan la cosa, la baja en la formación docente, en la calidad de formación docentes, y en definitiva un sistema que bajó el número de clases, bajaron las exigencias, los planes de estudio evidentemente no son para esta época. ¿Puede tener algún otro componente? Y esa es la gran reforma, la que había de alguna manera pensado el profesor Rama en su momento y planteado, la gran reforma de la currícula, de las materias, del sistema de evaluación, claro, de estimulación de planes y de trabajos que estén adecuados a cada una de las zonas. Hacia ahí se apunta a tener más independencia de los centros, porque es claro que no son los mismos intereses, no son las mismas dificultades, no es la misma forma de transmitir conocimientos, de educar en un departamento que en otro, o en una región que en otra, o en un barrio. Las oportunidades quizás son diferentes. Las oportunidades son diferentes, pero digo, cada centro tiene que tener dentro de un marco, obviamente, general, pero más independencia para planificar de acuerdo a su realidad y a la realidad que viven sus muchachos. Pero a su vez es evidente que ya el sistema por materias, sobre todo enseñanza secundaria, donde, con profesores que tampoco tienen un cargo, sino que tienen el famoso profesor taxi que recorre varios liceos para tratar de generar un salario, pero en definitiva perdiendo mucho tiempo y dejaste en esas personal, horas, claro, en esas horas de traslados, esas inseguridades, el no sentir el centro educativo como propio, el no formar parte de su planificación y su desarrollo. Creo que son cosas que hay que cambiar, que uno lo ve mucho mejor en primaria. En primaria, donde el maestro es totalmente diferente a secundaria. El maestro en primaria siente a la escuela. De hecho, escuela primaria históricamente, y yo me crié dentro de una escuela primaria, desde las épocas de la famosa escuela rural, donde los maestros vivían en la escuela y las comisiones fomentos, y es un empoderamiento del desarrollo del propio centro, y una cercanía que influye en el amor, en el cariño, en el impulso por hacer mejor las cosas. Eso no ocurre en secundaria. La propia realidad de que los profesores dan un poquito de clases en cada centro hacen que no participen del desarrollo del centro, y por lo tanto junto a la dirección deberían haber profesores con cargos efectivos en ese centro que estén planificando de acuerdo a su realidad y dentro de ese marco curricular las variantes para lograr mejor su cometido, ¿no? Enseñanza-aprendizaje. Pero las currículas evidentemente hay que cambiarlas, ir a un sistema de áreas, más que de materias. Tenemos que lograr atraer, entusiasmar, motivar a los estudiantes para que más no llega al 40% la cantidad de jóvenes que a los 21 años han terminado secundaria. Es un número bajísimo y bajando cada vez más. Bueno, por suerte la universidad, después hablando ya de estudios terciarios, está en un rumbo de descentralización, formalizando centros universitarios también en el interior de la República, un reclamo largamente exigido, pedido. Tenemos que hacer que el estudio terciario de grado, digamos, de carreras de grado, sea mucho más extendido también, con más posibilidades de una manera o de otra, para que todos los uruguayos tengan acceso a eso y a una educación permanente. Es un concepto que
que estamos muy lejos de tener, ¿no? La formación permanente, porque esa es la base. Hoy la economía se le llama la economía del conocimiento. Hoy las principales empresas en el mundo ya no son los medicamentos o la industria química o los constructores de autos. Hoy las principales empresas son Amazon. Sí, son cuanto a tecnologías de la información, pero la base es la educación en todos los ámbitos. Es el la pilar. Educación, el conocimiento y sobre todo, porque no sabemos para qué estamos formando hoy los muchachos, claro. Para cuando tengan dentro de 10 años sean mayores y se salgan al mercado laboral. Esto es tan dinámico que lo que hay que ir es a un sistema de enseñanza que enseñe a aprender. Exactamente. Que estén siempre seguiríamos hablando infinitamente de educación, es un tema muy interesante, muy apasionante y fundamental. Y fundamental en todos los ámbitos. Le agradecemos, senador Tabaré Viera, por estos minutos. Seguiremos charlando, tema tenemos. Sin duda, el agradecido soy yo y fue un gusto. Muchísimas gracias.